Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El video de hoy es una promesa que les había hecho. Les había preguntado respecto a si creían importante, necesario, un video específico sobre el tema del sistema nervioso. Y antes de que me contestaran, me contesté yo misma. Así que aquí lo tienen. El tema del sistema nervioso es bastante importante. Y es bastante complejo. Y evidentemente no todo el mundo maneja el tema como si lo hubieran visto ayer. Así es que vean esto como una clase básica donde vamos a repasar qué es el sistema nervioso. Muchas personas puede ser que sepan, ¿no? Pero no logran entender o no han visto cuál es la relación o cuál es la importancia del sistema nervioso en todo. Lo van a empezar a leer más en mis redes y no será el único video que saque al respecto. Esta es la base, ¿ok? Entonces, sé que también hay muchos pacientes que conforme van adentrándose en su proceso llegan a estos videos. Entonces, también considérenlo como una clase introductoria al tema y que va a conectar con otro montón, ¿ok? Entonces, antes de que surjan dudas y demás, pues dejo de una vez este video al que siempre pueden venir porque es totalmente atemporal, ¿sí? Ok, entonces, el sistema nervioso. No voy a adentrarme mucho en un tema muy profundo, sino hablemos de lo más básico. Ok, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Okay? Y antes de yo sentarme a hacer este video, investigué y profundicé un poco. Hice un sondeo, por así decirlo, sobre el tema con mis propios pacientes. ¿Okay? ¿Qué es el sistema nervioso? Lo que la mayoría dice es el que controla nuestros impulsos o nuestros nervios. Es cuando estoy nerviosa. Okay. Es mucho más que eso. Pero bueno, les voy a hacer una asociación que les va a ayudar a entender qué es el sistema nervioso. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante? Imagínense una casa. Una casa con sus electrodomésticos, sus muebles, las personas que viven en ella. ¿Okay? Y imagínense que esa casa tiene dos alarmas. ¿Okay? Está la alarma de la cocina, la alarma del detector de humo y está la alarma antirrobos. ¿Okay? Las dos son alarmas. ¿Qué quiere decir esto? Que suenan, emiten un sonido, un mensaje cuando algo no está bien o cuando estamos a punto de correr peligro. ¿Okay? Entonces imaginémonos que yo estoy cocinando en el horno y que en eso ingresa una llamada, me distraigo y lo que está en el horno se quema y empieza a generar humo. El detector de humos, la alarma se va a encender y o va a sonar o va a tirar sus sprayers, me va a llamar mi atención. Hey, tin, dejaste algo en el horno y se está quemando. Es mi deber y revisar. ¿Okay? Está el otro caso, la alarma antirrobos. ¿Okay? Pues estoy yo dormida en mi casa en la noche y tin, la alarma empieza a sonar. Algo está tratando o alguien está tratando de ingresar a la casa. Pide ayuda. Los dos tipos de alarma, ¿cuál es su función? Enviar un mensaje y llamar mi atención para que yo atienda lo que sea que esté pasando según el tipo de alarma que tengo. Eso es el sistema nervioso. De nuevo, es mucho más complejo que eso, pero para que lo vean de una forma sencilla, el sistema nervioso cuando se activa, cuando emite una respuesta en mí, es en respuesta a algo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy aquí trabajando, no estoy cocinando, no tengo la estufa encendida y el detector de humo se empieza a sonar? ¿Pero qué pasó? Esa alarma está dañada. Yo voy y reviso qué es lo que pasa. Es mi trabajo recibir el mensaje e ir a investigar qué fue lo que pasó. Que dejé el incienso y se hizo una cantidad, una acumulación de humo y pues el detector de humo se prendió, ¿no? Es mi tarea ir y revisar por qué está sonando. No decir, hay que darme más loca, yo no sé por qué está resonando. Ignorarla. Que es lo que muchas veces hacemos con las respuestas del sistema nervioso.
Más adelante, porque no quiero llenarlos mucho de temas muy complejos o de muchos tecnicismos, vamos a ver que dentro del sistema nervioso hay partes, tal como los dos tipos de alarma, que emiten y luego reciben estímulos diferentes. Una es antirrobos y una es detector de humos. No se mezclan entre sí, tienen un trabajo completamente diferente. Es mi trabajo saber cuál es la señal que está, cuál es la alarma que está sonando, cuál es la señal que me está enviando. Porque está el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, donde está incluido el cerebro y la médula espinal. ¿Okay? Ese es el más complejo. Y está el sistema nervioso periférico. ¿Qué significa periférico? Imagínense un bus, una línea de bus. Va por un montón de lugares, ¿sí? Que está formado por lo que llamamos nervios. De que yo me pincho y me duele. Emite una señal inmediata. Pero eso es una conjugación de los dos. De que mi cerebro registró, uy, me duele. Y de que el sistema nervioso periférico recibió esa señal y me quita el dedo. Trabajan en conjunto. ¿Okay? Más adelante vamos a ver que además de estos está el sistema nervioso simpático y parasimpático. Uno activa y uno relaja. No lo vamos a ver, no se preocupen. Ok, entonces el tema de las alarmas. En el tema de la casa, si ustedes resulta que tienen las dos alarmas, la de humos y la antirrobos, se van a dar cuenta que de nuevo cada una va a responder a algo diferente, no se van a mezclar entre sí, y que cada una va a sonar diferente, va a tener una alarma diferente. En el sistema nervioso pasa algo muy parecido. Nuestro sistema nervioso tiene 3 respuestas básicas, ¿okay? Que se llaman huir, congelarse, congelado, o pelear. Ante una situación, un estímulo externo, algo que pasa, yo voy a escoger de entre esas 3. ¿De dónde viene esto? Ubiquémonos. Digamos que estamos en el año, voy a inventar, 1500, donde estamos en la época de cazadores y recolectores. Y viene un oso, un tigre, un león, imagínense lo que quiera. Mi cuerpo, en base a lo que yo veo o escucho, sistema nervioso que recibe estímulos de lo que está pasando alrededor, va a emitir una de esas 3. Huye, pelea o congélate. En ese entonces, esas respuestas estaban más exacerbadas, porque era algo literalmente de vida o muerte. Si tú no reaccionas, te comen. En el día de hoy, ese estímulo, ese tigre, ese león, ese oso, puede ser un mensaje de mi novio, tenemos que hablar. Puede ser un correo de mi jefe. Puede ser revisar el estado de cuenta de la tarjeta. Ante esas situaciones, voy a reaccionar según alguna de esas. ¿Qué determina por qué algunas personas, por ejemplo, reaccionan, se enojan cuando su jefe les contacta o les manda un mensaje, les manda un correo? Otras personas huyen y se distraen, lo evitan, ni siquiera abren el correo. O algunos se congelan, no hacen nada. Entre las 3, huir, pelear y congelarse, digamos que pelear es la más sencilla de entender, ¿cierto? Pero entre huir y congelarse algunas veces hay confusiones. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia. Ahora, dependiendo de la traducción que se le haga, recordemos que mucho de esto viene de la escuela americana, vamos a ver palabras como congelar o apagarse. Dependiendo tienen que acostumbrarse a leerlo, ¿no? Porque algunas veces van a leer huir o congelarse o apagarse. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, porque pelear
es muy sencillo, ¿sí? Pero la diferencia entre congelarse y apagarse responden al sistema nervioso. Entonces, acá es donde vamos a ver que a pesar de que son similares, van a crear diferentes respuestas y necesitamos diferentes recursos para salir de ellos, ¿sí? A ver, antes, ante la amenaza de un tigre, de un león, de un oso, yo huía o peleaba o me congelaba. Ajá. Pero después de que la situación pasaba, de que yo lograba huir, refugiarme, o de que peleaba y ganaba, o de que me congelaba y el león, el tigre, el oso pasaba, mi sistema nervioso tiene que ser capaz de volver a la normalidad. Bueno, ya pasó. Tal como cuando pasamos algún evento traumático o alguna situación imprevista, algo que nos detona alguna de esas tres respuestas, después de que pasa la situación o después de que resolvemos o después de, tenemos que ser capaces de volver a la línea base, a la normalidad. Ajá. Entonces, dependiendo de cuál de estas respuestas usemos, vamos a necesitar diferentes recursos para volver a la normalidad, al estado tranquilo, tal como estoy yo ahora. Entonces, acá vamos a tocar el tema de el estado vagal dorsal. Una palabra compleja, no puedo inventar otra palabra. Ok, el papel del estado vagal dorsal es la conservación de la energía y la inmovilización. Entonces, ¿qué significa esto? Que administra mi recurso de energía. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en modo ahorro de energía. No me estoy moviendo mucho. El recurso de mi energía en este momento está acá. Porque si bien tengo anotaciones y demás, no tengo un guión, no estoy leyendo, estoy asociando ideas. Pero mi cuerpo, el resto de mi cuerpo está relajado. No está ejerciendo ningún tipo de actividad física, estoy sentada. ¿Okay? Entonces, así vamos a sentir que dependiendo de cuál respuesta, que nuestra energía o va a caer, o sea, va a disminuir, y que podemos entrar en un cierre, en una especie de congelación o en un colapso. Va a depender también de cuál es la herramienta o la respuesta que yo más use. Para algunas personas puede ser una sensación de apatía, de procrastinación extrema, ¿sí? O de que no podemos tomar ninguna medida, no puedo hacer nada al respecto, eso es estar congelado, no me muevo, estoy en blanco. Para otras personas se pueden sentir realmente atascados, pero van a reconocer también pensamientos de desesperanza, como que esto nunca va a mejorar, nunca voy a salir de aquí, no voy a lograr resolverlo. ¿Okay? Podemos sentir que nuestra energía decae tanto que no podemos reconocer ningún pensamiento, tenemos como estar en blanco, y no podemos conectarnos con nuestro cuerpo. Muchos de ustedes van a reconocer esto como una disociación. Está pasando tal cosa en mi vida que es grande, que es importante, que no es cualquier cosa, y yo soy incapaz de pensar algo o hacerme alguna idea o de incluso sentir algo. ¿Qué es lo que decimos? No siento nada. Tuve una discusión muy grande con mi pareja, no logro entenderlo, no logro entender qué fue lo que pasó y además no siento nada. Entonces, cuando estamos congelados, hay una alta activación simpática. Recuerdan que les dije que el sistema nervioso se divide en actividad simpática y parasimpática, pero es más dorsal. Los músculos están tensos. O sea, yo estoy congelada, pero yo no sé si ustedes en algún momento jugaron este juego de congelado. Tú tienes que actuar como si estás congelado, no te mueves. Mis músculos están tensos, no es relajado, que me puedo mover libremente, que no tengo ninguna restricción. Aunque hay energía, no podemos liberarlo porque no me muevo, tengo que quedar congelada, rígida. Hay los músculos posturales, los que dirigen y controlan mi postura, están rígidos, están tiesos, ¿ok? Así es como una sujeción de los músculos, por ejemplo, tienen que ver con la respiración.
y la caja torácica, la expansión de la respiración. Entonces, si yo estoy contraída, mis respiraciones van a ser pequeñas. No puedo respirar ampliamente. Eso, porque es importante, porque va a activar un montón de funciones en mi cuerpo de lo que yo no soy consciente, que yo no veo. ¿Okay? Mientras que, por ejemplo, en la huida o en el cierre o en el colapso, son palabras diferentes para decir lo mismo, va a haber una baja activación simpática. Los músculos están flácidos o sueltos, por lo que casi se colapsa, literalmente. Asocien colapsar con desmayarse, ¿sí? ¿Cómo se desmaya una persona? Si yo estoy jugando al congelado, no me puedo tirar, no me puedo caer, estoy dura. En cambio, si yo estoy colapsada, el cuerpo cuelga, no hay tono. Aquí es donde entonces van a entender lo del tono vagal dorsal. No hay tono, está. En la congelación hay un aumento en la frecuencia cardíaca porque mis músculos, mi cuerpo está aguantando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero la respiración puede congelarse o ser muy superficial. Por eso muchas veces, dependiendo del estado de la persona, de sus respuestas, se les recomienda ejercicios de respiración. Por eso para algunas personas respirar les ayuda y para otros no. ¿Ven qué importante que es? La herramienta funciona, pero no funciona igual para todos. Y esa es la importancia de llevar sus propios procesos individuales, porque de lo contrario, igual si todo el mundo dice que respirar profundo les ayuda. Ayudará a unos, pero a otros no, dependiendo de cuál es tu caso, de cuál es, qué es lo que hacemos, un perfil, qué tipo de persona es, cuáles son sus, de estas respuestas, cuáles son las que más usa. Entonces, en el apagado o en el colapso, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿okay? O sea, en la congelación hay aumento. En el apagado o en el colapso hay una disminución en la frecuencia cardíaca, lo que se le llama bradicardia, así como una caída de la presión arterial. Incluso hay personas que pueden desmayarse y hay personas que literalmente se desmayan en el sentido de que no son capaces de levantarse de la cama. No me pasa nada, pero simplemente no tengo energía. Y hay pensamientos como no puedo moverme, me siento atascado, no sé qué hacer, me siento muy abrumado. ¿Okay? Es posible que ni siquiera se pueda hablar. De nuevo, es un tema energético. No tengo las ganas de. Y nuestros pensamientos pueden ser demasiado vagos, estar en blanco o no somos capaces de detectarlos. En la congelación, los ojos se abren como un ciervo ante un carro. Casi me atropella. Pero en el apagado o en el colapso podemos tener una mirada en blanco. No es fija. No hay capacidad de concentración tampoco. Casi como si estuviéramos desconectados, desasociados del entorno y del momento presente. En la congelación, el cuerpo está listo para moverse en una lucha o huida. Aquí es donde unimos los dos. Cuando estamos congelados o disasociados, podemos elegir entre luchar o huir. Después de que la amenaza haya pasado, después de que el impacto de la situación haya pasado, o sea, me llegue, me impacte literalmente, yo puedo escoger una de esas dos. Y es posible que incluso necesite descargar algo de esa activación simpática después de que salgamos del estado vagal dorsal. ¿Okay? Entonces se entiende por qué lucho o por qué huyo. Hay una movilización de energía que se acumuló en este congelarme. Es como aguanté, no le dije nada en el momento, pero después ando tan enojada que me desquito con todo el mundo. ¿Me entienden? Hay una acumulación energética.
Tanto congelarse como apagarse pueden ser, por ejemplo, respuestas adaptativas al estrés o al trauma. Lo que ayudan es al cuerpo a sobrellevarlo y a recuperarse. Sin embargo, cuando alguno de esos estados se vuelven crónicos, estamos hablando de discutir con mi novio. Una situación. Pero ¿qué pasa si además de eso tengo dificultades en la casa, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos? ¿Qué pasa si además tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos? Todas esas situaciones van a generar respuestas en mí. Es imposible que yo no sienta nada, a no ser que esté congelada. Y aún así, cuando la situación o el impacto de la situación disminuya, yo voy a elegir alguno de esos. Y tal vez puede ser que esté muy enojada porque el saldo de la tarjeta de este mes se me subió el doble. Yo no estoy enojada con el banco, ¿por qué me está cobrando tanto? Pero puede ser que me enoje con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, por ejemplo, por el uso de los recursos, por el uso del dinero. O porque no me ayuda a salir de esa situación, etcétera. Entonces, cuando esos estados, estas respuestas se vuelven crónicas o interfieren con el funcionamiento diario, que es algo que pasa todos los días, o sea que es muy recurrente en mi vida, pueden provocar una cantidad de variedad de problemas de salud física y mental. Es imposible que no afecte la mente y es imposible que no afecte el cuerpo. Entonces, el fin es que ustedes aprendan a reconocer, este es el fin de este video, identificar estas 3 respuestas. Podemos agruparlo entonces en congelarme, y si yo estoy identificando que estoy congelada, que tengo una acumulación de energía y que todavía no he emitido una respuesta, voy a huir o voy a luchar. O el apagado, estoy en blanco, no tengo energía, no sé qué hacer, no tengo creatividad para resolver esa situación, la situación me sobrepasa. Entonces, según yo sea capaz de reconocer estos 2 signos, vamos a poder desarrollar estrategias para regular el sistema nervioso y generar un bienestar general. El sistema nervioso va a reaccionar a lo que yo veo, a lo que yo escucho. Entonces, por eso es que les decía, hay personas que reaccionan muy diferente a cada situación. ¿Por qué? Porque tienen herramientas diferentes. Entonces, acá es donde, analizando cada caso, puedo entender por qué me impacta tanto, por ejemplo, hablar con mi esposo de temas de dinero. ¿Por qué me impacta tanto hablar de temas de matrimonio, por ejemplo? O por qué en mi trabajo me impacta mucho no quedar bien, o que mi jefe no valide mi trabajo, por ejemplo, no sentirme reconocida. Entonces, según eso que yo leo afuera, no siempre es algo que está pasando, es algo que yo estoy identificando. Mira, estoy en un lugar y me cambiaron de jefe y este jefe nunca valía lo que yo hago, nunca me felicita, nunca me dice nada sobre mi trabajo, ningún feedback, ninguna recomendación, nada. Y antes sí pasaba, por ejemplo. Entonces es, ¿qué estoy leyendo yo? Y según esa situación que yo estoy leyendo, ¿qué respuesta estoy emitiendo? Entonces, estas respuestas no es que las vamos a quitar, porque de nuevo, sería lo equivalente a que tú quites la alarma de la casa, pero te quedas sin protección. No siempre ustedes van a decir, a ver, yo no necesito una alarma contra incendios, casi ni cocino. Bueno, era un ejemplo, No podemos quitar estas respuestas porque son respuestas propias del sistema nervioso. Lo que podemos hacer es trabajar en reconocerlas, en entenderlas, en saber cuál es su propósito, cuál es su fin. Mírenlo como un mensaje. Imagínense que tuviéramos la capacidad de que nuestros cerebros, puede sonar un poco loco, un poco no muy bien, pero bueno, de que nuestro cerebro tenga la capacidad de conectarse con mi teléfono y enviarme un mensaje cada vez que le identifica fuera una situación. Huye, pelea,
congélate. Es un mensaje que yo recibo. Ahora, muchas veces la respuesta es totalmente automática y no podemos 100% controlarla, pero puedo aprender a leer el patrón. Mira, cada vez que mi jefe lo veo pasar, me enojo, por ejemplo. Y tal vez no me enojo con él, pero yo siento la molestia. ¿Y por qué me enoja tanto? O cada vez que mi esposo me menciona el tema del presupuesto, me da una ira. ¿Y por qué será? Y tal vez no siempre reacciono con ira. Algunas veces sí, como no tengo tiempo, hoy no quiero, no estoy de humor. Es una respuesta de pelea. O algunas veces de huida. El fin es, ¿por qué reacciono así? ¿Cómo desarrollo habilidades? ¿Cómo obtengo herramientas para entender qué es lo que está pasando con eso? ¿Cuál es mi issue? ¿Cuál es mi tema con mi jefe? ¿Por qué necesito tanta validación de mi jefe? ¿Por qué me enoja tanto hablar de dinero con mi esposo? Estos, huir, pelear o congelarse, son mensajes de mi sistema nervioso que están detectando algo y que están generando una respuesta en mí, generalmente una respuesta inconsciente. Es mi trabajo interpretar qué fue lo que pasó, por qué reaccioné de esa forma. Identificar, mira, como que no sé lidiar muy bien con la autoridad. ¿Por qué? Y entonces hacemos todo un análisis de por qué no sé lidiar con, o por qué no lidio de una forma sana con la autoridad. O por qué tengo issues con temas económicos. ¿Qué creo yo alrededor del dinero? ¿Cómo se manejó el tema del dinero en mi casa? ¿Me entienden? Tal vez en mi casa, en mi familia, nunca se sentaron a hacer un presupuesto. Y para mí ahora es algo tan raro, tan incómodo, tan nuevo, que yo no sé cómo responder. Y le genera una resistencia. Y por eso o peleo o huyo. ¿Entienden la importancia de? Sé que puede ser un tema complejo, pero por eso queda en video, para que ustedes lo vuelvan y lo vuelvan y lo vuelvan a ver las veces que sea necesario. Muchos de estos temas se terminan de entender, de interiorizar cuando estamos llevando nuestros procesos individuales. Cuando toda esta teoría lo ven en sus vidas, en un caso en específico. Pero trato de ponerles ejemplos o de tratar de desmenuzárselo de la forma más sencilla para que ustedes puedan al menos empezar a identificar, mira, cada vez que pasa tal cosa yo huyo. Ahora, no se imaginen que huyen corriendo como el cazador recolector, ¿no? Pero en lugar de revisar el estado de la tarjeta, dejo el correo ahí. Mi cuerpo genera una reacción y yo me meto a Instagram, me meto a Facebook y paso 3-4 horas. Eso es huir. Ahora, la pelea, por ejemplo, el pelear, no se imaginen un tú a tú con la situación, sino es tal vez ando muy pasivo-agresiva. O a raíz de tal situación con mi jefe, ando molesta, ando muy enojada, con ganas de pelear. Muchas veces no es que lo llevamos literalmente a la pelea, sino que andamos en ese mood, en ese humor de discutir, de pelear, de enfrentarme. De nuevo, huir y pelear es una acumulación de energía. Si yo he acumulado energía, necesito liberarla. En esa liberación energética, mi cuerpo va a poder como quitarse eso de encima y tratar de volver a una línea base. Eso es clave. Después de estas respuestas, de estas reacciones, ¿qué me interesa? Entender, tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué reaccioné así. ¿Hay un tema ahí para mí? ¿Y cómo puedo yo llevar mi sistema nervioso a la calma? Si me estoy dando cuenta que cada vez que llega el estado de cuenta a la tarjeta, yo huyo o peleo, me enojo, después de que pasa eso, hago el pago o hago los ajustes que sean necesarios, ¿cómo regreso a la calma? O incluso en el mismo momento, si el huir, por ejemplo, me está evadiendo que yo atienda y revise el estado de cuenta y atienda mi situación financiera, económica,
Si yo no soy capaz de calmarme, de tranquilizarme ante el tema, no voy a poder resolverlo. ¿Sí se entiende? Entonces, son temas importantes. Reconocer el patrón o el tema. ¿Por qué me afecta? ¿Por qué genera respuestas en mí? ¿Sí? Y después de eso, a ver, ya reaccioné. No puedo volver el tiempo. Y de nuevo, no siempre voy a lograr controlar mis respuestas porque son respuestas automáticas. Pero ¿cómo hago para tranquilizar mi sistema nervioso? Para mientras hago los cambios, los ajustes, mientras desarrollo esa habilidad para poder resolver esa situación y que no pase más, o al menos no tan frecuente. ¿Cómo hago para que mi sistema nervioso deje de detectar amenaza o deje de detectar humo donde no hay? ¿Sí? O deje de confundir el humo de que se está quemando algo en la cocina con el humo del incienso, por ejemplo. Ustedes pueden refinar eso. Queremos tener estas respuestas, porque si definitivamente la casa se está quemando, tú vas a querer ser capaz de huir. Es una respuesta necesaria. Nuestro sistema nervioso es el sistema de alarma, es necesario, no lo vamos a quitar, pero es refinar. De nuevo, me está avisando que la casa realmente se está quemando o que está identificando humo del vapor de los vegetales que estoy haciendo. ¿Me entienden? Y si yo huyo cada vez que la alarma de humos me manda un mensaje porque detectó humo, y yo movilizo toda esta energía y el impacto que genera en mi cuerpo, creer que la casa se está quemando, puedo refinar. A ver, voy a investigar qué es lo que está pasando. ¿De verdad se está quemando la casa? ¿O es el humo del vapor? ¿O es el humo del incienso? No vamos a quitar las respuestas, vamos a refinar a qué reaccionamos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la vida diaria, la vida actual, nos lleva muchas veces al límite, pero por miedos que no son reales o que no ponen en peligro nuestra integridad física, de que no nos vamos a morir, de que porque mi jefe no me quiera validar mi trabajo no me voy a morir, me duele y me afecta probablemente emocionalmente, pero no significa que me vaya a morir. Entonces yo no tengo, mi cuerpo, mi sistema nervioso no tiene por qué reaccionar cada vez que eso pasa o que no pasa, sino que yo tengo que aprender a encontrar otras fuentes de validación, a hablar con mi jefe, o si definitivamente es muy muy necesario para mí, moverme del lugar. Ese es el tema, las respuestas del sistema nervioso. Espero que haya quedado claro. Van a leer mucho sobre esto. Mi idea es que también lo acompañen con un texto, con posteos en las redes para que logren complementar. Entonces a partir de ahora van a leer sobre las 3 respuestas del sistema nervioso. ¿Okay? Pero quería pasar y explicarles esto, que de nuevo es algo muy básico. No van a ir a defender una tesis con esta información. No es mi intención. Mi intención es de que logren entender de forma básica y muy sencilla cuál es la importancia del sistema nervioso, cuál es la importancia de estas respuestas. Poco a poco vamos a ir profundizando un poco más, tocando ciertos temas importantes, repasando información que les va a ayudar a generar un contenedor más grande. Mi intención es que todo eso se lo puedan llevar a la vida práctica, a la vida diaria, si no para qué. Entonces, si algo les quedó de este video, logré mi cometido. ¿Okay? Si queda alguna duda, alguna pregunta, si el tema fue muy enredado, de nuevo lo voy a complementar con posteos y el tema se va a ir expandiendo. No va a ser la única vez que hable sobre esto, pero ya tienen la base. ¿Okay? Si a raíz de esto surgió su interés por llevar su proceso individual, bienvenidos sean. Si quieren llevarlo conmigo, saben que me pueden contactar. O si no, pues con quien sea, pero que lo inicien. ¿Okay? Si surge a raíz de esto también alguna duda, alguna pregunta, o quieren exponer su caso de forma muy anónima, por supuesto, o quieren recibir retroalimentación, me pueden escribir y dentro de lo posible les contesto. Y si quieren sugerir algún tema o algo de lo que consideren que no he hablado, también es totalmente bienvenido. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Bye.